Hoy, como se ha denunciado, teníamos un bautismo y había orientado un poco la predicación hacia ello. No obstante, se ha suspendido hasta nueva fecha y tengo dos mensajes. ¿Qué hago? Uno, otro, los mezclo. Voy a hablar del texto leído, que ha leído Carlos, Jesús como luz del mundo. Sí, hermanos, háblenos de la luz, porque hay que ver lo cara que está. Y evidentemente sí, se habla mucho acerca de la luz, del recibo de la luz. En realidad es el recibo de energía y está cara. No voy a hablar sobre ello, pero sí relacionarnos. Está cara por la fuente, por el origen de donde producimos energía. Pero voy a hablar de una luz, de una energía que tiene mucho valor, pero que es gratuita, y es la luz de Cristo. Cuando Jesús y la palabra de Dios habla insistentemente de la luz, como Jesús como fuente de energía, fuente de luz, y como nosotros aquellos que reflejamos y transmitimos también la luz. La luz del mundo la encontramos ya desde las primeras páginas, el primer versículo del Génesis. Aprendemos por contraste porque la luz, ¿qué es? Lo contrario a la oscuridad. De hecho, cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos que en el principio de Dios, cuando creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que encontramos es oscuridad, es vacío. Otras traducciones dirían es caos, una situación caótica. Lo primero que Dios hace en esa situación caótica es decir, sea la luz. Y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y la llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fijaros que todavía no está creado el sol, ni la luna, ni las estrellas, y está hablando de una luz que pone orden, que ilumina sobre las tinieblas que son previas. Es decir, la primera condición del mundo es caos, oscuridad, tinieblas. ¿Qué sería del mundo sin la presencia de Dios? Esta es la luz de la que la Biblia habla. También la luz de Dios es conocimiento en relación a la ignorancia. Si Dios no nos hubiera informado, ¿de qué podíamos hablar? Interpretaríamos la realidad, mitificaríamos, elevaríamos a mitos, explicaciones que sacaríamos acerca de la realidad. Sin embargo, la Biblia nos da mucha información acerca de cuál sea la procedencia e importancia de la luz. Santiago dice, Dios mismo es fuente de esa luz. Todo beneficio y todo don perfecto bajan de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni periodos de sombra. Ya está estableciendo que la luz, el conocimiento, procede de Dios desde una realidad estable, segura, y no hay, dice la palabra, periodos de sombra. La luz significa la presencia divina. Donde Dios no está presente, hay oscuridad. Sabemos que la luz del sol es base para la vida en la tierra. Dice el diccionario que la luz es la forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Llevo a mi mujer a un oculista y le dice, pero mujer, usted no ve 3 en un burro. Usted tenía que trabajar en la 11. ¿Por qué?
porque sus ojos no tienen luz, no ven nada. ¿Qué hizo el doctor? Pero yo le tengo la solución. Y la operó. A partir de ahí caen desgracias, hermanos. Yo, que soy bastante guarrete y suelo ensuciarme a menudo, yo era feliz cuando mi mujer no estaba operada, no tenía luz en sus ojos, porque no me decía nada. Ahora hasta la mota más sensible. Tenemos un problema, ve mucho y encima es muy limpia, así que con lo cual me estoy cambiando constantemente. Qué bueno es que la luz nos permite ver los defectos, los sucios, los pecados y corregirlo. Así es la luz de Cristo. La luz irradia en todas las direcciones. La Biblia establece que la luz de Dios es la base para la vida del Espíritu. Fijémonos algunas cosas con las que la Biblia relaciona la luz. La luz la relaciona en sentido figurada con la enseñanza. Venid, pueblos de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Tu lámpara, tu palabra, es una lámpara que alumbra mi camino. Está reivindicando que la luz de Dios es un origen de enseñanza que ilumina nuestro camino. ¿Quién le gusta la oscuridad? Yo, a mí no. Yo no sé vosotros. Yo desde niño no salgo de noche. No salgo de noche. Me parece que la realidad es muy diferente la noche que del día. Cuando hay luz, cuando hay no. También la luz, la palabra de Dios, relaciona la luz con la salvación y la seguridad. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Dios es mi luz, es mi Salvador. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27. La luz está relacionada con la verdad. Que tu verdad, Señor, sea nuestra luz y nos guíe hasta tu templo, el lugar donde tú vives. Salmo 43. La luz está referida y referenciada al bien. ¡Ay! De lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios fija nuestro criterio modal de lo que es lo bueno y lo malo. En un mundo sin Dios, el ser humano tergiversa las cosas. Llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno. También lo relaciona con la vida, Salmo 36. Contigo, Señor, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y en la experiencia de Job, cuando dice, estoy vivo y puedo ver la luz porque Dios me salvó de la muerte. Todo esto lo hace Dios cuantas veces sea necesario para salvarnos de la muerte y dejarnos seguir con vida. Enseñanza, salvación, seguridad, verdad, bien, vida. También la alegría. Luz está sembrada para el justo, Salmo 97, y alegría para los rectos del corazón. Una y otra vez insistimos, jóvenes, si os amargamos con una predicación que os presenta un Dios amargo, os diré, estoy equivocado, porque nuestro Dios es el Dios de la alegría y del gozo profundo. Dios proporciona una experiencia de felicidad. Lo hemos dicho, Dios no viene a amargarnos la vida, viene a endulzarnos. ¿Y a quién le amarga un dulce? Raro es encontrar a alguien que no le gusta el dulce. A Juanjo le gusta más lo salado, no le gusta demasiado el dulce. Pero no significa que el amor de Dios, la relación con Dios, nos ayuda por vivir una vida de alegría y de gozo. Y la justicia y la rectitud. El pueblo de Dios confiesa su pecado. A veces no nos damos cuenta de los privilegios. Os he puesto la bendición y la maldición. Elegid la bendición, siguiendo mis mandamientos y mis caminos. Pero nosotros no somos los únicos que pecamos, que transgredimos, que fracasamos. El pueblo de Dios, en la historia, nos presenta una situación
en la cual reconocen así. Isaías 59. Señor, por causa de nuestra maldad, es responsabilidad nuestra, la justicia no se cumple entre nosotros. Esperábamos vivir en la luz, pero nos hemos quedado en tinieblas. Caminábamos como ciegos, tocando la pared. Tropezábamos en pleno mediodía, como si fuera de noche. Aunque parezcamos tener vida, aunque aparentamos tener vida, en realidad estamos muertos. Iglesia de Sardis, tiene nombre de que vives y estás muerta. No pasamos la vida llorando y esperando en que se haga justicia, y Dios no viene en nuestra ayuda. Hemos ofendido a Dios. Nuestros pecados nos acusan. Nuestras maldades nos acompañan. Pero reconocemos nuestras culpas. Hemos sido infieles a Dios, no le hemos obedecido. Somos violentos, traicioneros, engañamos a la gente. Nos hemos burlado de la justicia y Dios no viene a salvarnos. La sinceridad está por los suelos, ya no hay honradez, y el que hace el bien se le quita lo que tiene. Parece que está describiendo la situación del siglo XXI, y la del XX, y la del XIX, y la del XVIII, y la del XXII, y la del XXIII, porque la condición humana es presente a lo largo de los siglos. Estamos necesitados de la luz y la redención de Dios. Pero una luz también puede ser una persona capaz de guiar y enseñar. El Evangelio de Juan y en Primera de Juan nos lo presentan, que la luz es la persona de Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sigue diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vivimos y necesitamos la luz que nos lleva al bien, a la justicia, al amor, a la enseñanza. Podríamos poner en tela de juicio en qué momento de la historia humana vivimos, en qué momento de la realidad social de mi país vivo, en qué momento de mi vida personal estoy. ¿Estoy siendo guiado, iluminado por la luz de Dios? ¿Vivo bajo la justicia que Dios proporciona? El texto leído por Carlos, que se encuentra en Juan capítulo 8, dice así: otra vez Jesús se refirió diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Dónde pronuncia Jesús estas palabras? Jesús, dice el texto, pronuncia estas palabras estando en el templo. Más en concreto, en el atrio de las mujeres. Antes de entrar en el templo existía el atrio de los gentiles. Los no hebreos no podían entrar más allá. Posteriormente había un atrio, que era el atrio de las mujeres, que no podían entrar más allá. Ahí estaban los cofres de las ofrendas, y allí había lo que ahora vais a ver. Porque ¿por qué Jesús habla en este momento de que Él es la luz del mundo? Dice previamente el texto que estaban en fiesta. ¿Qué fiesta? Era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas. Dice Juan 7, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, sal del desierto, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. En este momento los hermanos no creían en Jesús, pero cuando Él está llevando una vida de testimonio y de hechos y de milagros, Él dice, vete y exponte. A veces tienen mayor visión los que no creen que nosotros mismos. Nosotros nos damos cuenta del valor que tiene nuestro testimonio a alguien que no cree. Le llevamos luz. ¿Qué te das cuenta?
A veces le hablas a un cristiano y el cristiano nos ponemos a discutir versículos bíblicos, opciones e interpretaciones. Y no nos damos cuenta de la importancia y la riqueza del mensaje. Los hermanos de Jesús dicen, oye, tu labor es importante, tu mensaje es importante, exponte, llévala. Y Jesús va al templo. Y durante 7 días, que es lo que la fiesta de los tabernáculos, que en nuestro calendario corresponde entre el 15 y el 22 del mes de septiembre, que es cuando comienza el calendario hebreo, los judíos, ¿qué hacían? Salían de sus casas, se hacían tiendas, vivían allí. ¿Por qué? Porque la fiesta les recordaba la salida de la esclavitud de Egipto y la época que transcurrió hasta que llegaron a la tierra de Canaán, que vivieron en tiendas. Se habla de la precariedad de las tiendas, se habla de la precariedad incluso de la alimentación que tenían. Sabéis que Dios les alimentó con maná, con codornices en ocasiones, y esto, para un pueblo que había prosperado, tenía que recordar sus orígenes, de dónde procedía y de dónde Dios les había mantenido durante el tiempo. El primer día de la fiesta por la tarde, en el atrio de las mujeres, además de los cofres, había grandes candelabros, enormes, de metros, y los encendían. De tal forma que la luz que producían esos candelabros se decía que iluminaban la ciudad de Jerusalén. Los patios se podía ver el resplandor y había luz. Jesús no es un loco. Esto le dio pie para decirle a Jesús una enseñanza espiritual. ¿Veis esta luz que emana del templo, que ilumina la ciudad? Bien, pues la verdadera luz soy yo. Yo soy la luz que ilumina el mundo. Una luz que, en contraste con esta luz que se apagará, es una luz que va a vivir permanentemente en vuestra vida. Llegaba la mañana, aquellos candelabros se apagaban. Es curioso, ¿qué ocurría allí durante ese tiempo? Los hombres más sabios y más santos bailaban y danzaban durante toda la noche, clamando y gozando en el Señor. Qué divertidas eran las fiestas hebreas. Baile, música, danza, para bendecir y para recordar la bendición del Dios. Cuando cantaba el gallo, aquello se acababa. Jesús les pretendía enseñar: ¿habéis visto cómo la iluminación, el resplandor del templo ilumina las tinieblas de la noche? Sin embargo, yo soy la verdadera luz del mundo. Para que todos los que me sigan, no habrá una luz que solamente será una noche maravillosa, sino será una luz que alumbre a lo largo de toda vuestra vida. La luz del templo es muy brillante, pero al final del día termina. Yo soy la luz que permanece para siempre. Jesús es la luz de Dios que ha venido al mundo. Es también la luz que da vida al mundo. Como no puede florecer una planta sin la luz del sol, yo he sembrado. Digo, anda, esto no está creciendo nada. Y es que no está creciendo nada porque con el frío y la luz, nada tiene vida. Así tampoco nuestras vidas no pueden crecer si no vivimos bajo la luz de Cristo. Amén. Amén. El que me sigue, dice Jesús. Jesús habla de seguimiento. Yo soy cristiano. ¿Y qué? El nombre no te dice nada. Lo que te dice es que vivas como cristianos. Por eso Jesús habla del seguimiento. La idea está: un soldado obedece las órdenes de un superior, un ciudadano obedece las normas, las leyes de su país, y un cristiano es cristiano cuando obedece las enseñanzas de Jesús. Cuando le escucha con atención para aprender. Cuando recibimos el mensaje, lo grabamos en nuestra mente porque lo hemos entendido. Cuando lo guardamos en nuestra memoria y lo actualizamos en nuestra vida. Cuando lo conservamos en el corazón y lo vivimos. Ser seguidores de Cristo es entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a la obediencia del Maestro. Seguir a Cristo nos asegura caminar en su luz.
Tú caminas solo en la vida y vas como un ciego. ¿Cuántas veces a la hora de elegir qué he de hacer, qué he de estudiar, a qué me he de dedicar, con quién me he de relacionar, no sabemos, ignoramos? Porque nuestra vida, toda la experiencia nos va condicionando. Qué bueno es saber que muchos problemas de la vida en los que nos metemos, a veces no sabemos cómo salir de ellos, sin una ayuda exterior. Cuando caminamos solos, podemos elegir una senda equivocada, porque no tenemos un mapa infalible de la vida. Oímos de los padres, cuando nace un niño, a mí nadie me ha dado un manual de cómo manejar este bicho, esta bicha. O sí, todos nos quejamos y nos sentimos inseguros, porque no tenemos el manual. Sin embargo, a veces tenemos esa mamá, esa abuela, ese abuelo, que nos dicen cómo hacerlo, porque ellos han probado esta experiencia. Como cristianos, como seguidores de Jesucristo, lo que tenemos siempre es la dirección del Espíritu Santo, para indicarnos cuál es la senda, para corregirnos cómo hemos de actuar en un momento determinado. Necesitamos la sabiduría celestial para recorrer nuestra vida aquí en la tierra. El que tiene un buen guía, un mapa, puede llegar bien al final de la vida. Jesucristo es ese guía y es el que posee el mapa de nuestra vida. Dios conoce nuestros orígenes y nuestro final, y Él sabe muy bien cómo encaminarlo. Seguirle es andar en la luz, permanecer a salvo a lo largo de la vida y seguros de entrar al final en su gloria. Ya hemos visto el contexto. El pueblo que tenía la mirada en el templo como origen de la presencia de Dios, Jesús le va a decir: ahora no os fijéis en el templo. De hecho, Jesús os viene a vuestra mente aquellas palabras que va a decir posteriormente: desechad este templo, destruidlo, y yo en 3 días lo levantaré. Jesús está diciendo: aprended de una experiencia material, una experiencia espiritual, una verdad espiritual. El templo, como sabéis, hacia el año 70 es destruido, hasta nuestros días. Hay planes ahora para la reconstrucción del tercer templo. Ahí están dibujados, pero no se ha llevado todavía. Para los hebreos, piensan en que eso es todavía la base del fundamento de la presencia de Dios. Pero para los que seguimos a Cristo, sabemos que el templo, el verdadero templo, aquel que ilumina nuestra vida, ¿quién es? La persona de Jesucristo. Jesucristo también dice: yo puedo juzgar vuestra vida. ¿Por qué? Porque a diferencia de vosotros, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Cuando Jesús se presenta como luz del mundo, ¿cómo reaccionan los escribas y los fariseos? ¿Se hacen amigos de Jesús? ¿Le dan facilidades o con hostilidad? Le dicen: tú das a testimonio acerca de ti mismo, por tanto tu testimonio no es verdadero. No podemos aceptar como válida tu testimonio porque tú mismo hablas de ti mismo. Estaba respaldada, según su punto de vista, exclusivamente por la palabra de Jesús, y la ley decía que todo testimonio no era válido si al menos no había 2 testigos. Yo siempre recuerdo que esto ha servido hasta nuestros días. No toda la época ha habido notarios, no toda la época ha habido servidores públicos, simplemente 2 testigos eran testigos de un hecho, de una transacción, y valía. Os he recordado alguna vez que yo en la casa de mi abuelo del pueblo vi que firmaron dos vecinos del pueblo como testigos, no había notaría. Digo, anda, esto ha llegado hasta nuestros días en nuestras tradiciones, incluso en nuestra tradición que viene hebrea. No había notarios, porque en España no había notarías, pero sí había 2 testigos y era validez. Jesús le contesta diciendo que su testimonio es suficiente, porque era consciente de su autoridad, y era consciente, de hecho el pueblo le reconocía su autoridad cuando le decían aquellas palabras de: ¿cómo nos habla? Habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, recordad que eran los legalistas de aquella época, los notarios de aquella época, los abogados de aquella época. Y dice él: por encima de aquella gente que habla de la ley,
este hombre tiene autoridad. Le reconocía al pueblo la autoridad. Y Jesús dice que el testimonio, la autoridad, le viene de las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie podría hablar con tal sabiduría a menos que Dios le hubiera dado ese conocimiento. ¿De dónde le procede a la sabiduría? Recordad que esto lo mismo lo van a decir de los discípulos de Jesús. ¿De dónde estos, siendo iletrados, hablan de tal forma que transmiten profundo conocimiento de la vida, de la realidad, del mundo del espíritu? También Jesús les dice: si no me creéis por lo que digo, creedme por las obras. Ahí están. Es verdad que en algún otro momento las obras de Jesús les dice: sí, pero tú realizas las obras en nombre de Satanás, de los demonios. Jesús le va a decir: esto es imposible, no cuadra, no es lógico. Porque una casa dividida contra sí misma no se puede construir. Satanás no construye. Satanás viene a destruir, no a construir. Es decir, las palabras de Jesús, las obras de Jesús, el efecto que causaban las personas de Jesús, la realidad de vida transformadas acerca de Jesús, el mismo hecho de la conversión. El hecho de que una persona se fuera a bautizar hoy es porque Dios ha hablado a su corazón, ha hablado a su mente, y ha cambiado y quiere confiar en Dios y seguir a Cristo. Es decir, de alguna manera la palabra de Dios tiene poder para que cada persona asumamos nuestra culpabilidad y nuestra responsabilidad. Señor, en el mundo no hay justicia, incluso en mi vida no hay justicia, porque yo vivo lejos de ti y quiero vivir cerca para ser una persona justa, para ser una persona. Y esa acción es posible porque la palabra de Dios es fuente de luz y fuente de poder y de transformación de nuestra realidad. También está el testimonio de Jesús en la reacción de la gente. Siempre que se ha presentado el mensaje de la cruz, un mensaje loco, Dios ha muerto en la cruz. Jesús viene a decir, dice aquí: mi primer paso no es juzgar, mi primer paso es informaros y amaros. Yo no he venido en primer lugar a juzgar, yo no juzgo a nadie, yo os declaro, os presento el amor del Señor y os lo presento a través de mi vida. He dedicado mi vida a expresaros quién sea el Padre Celestial y su voluntad. Esta respuesta que dice la palabra de Dios al Espíritu Santo, que obra y testifica en los corazones de las personas, es una mostración del valor del testimonio de Jesús. Jesús dice: yo he venido a amar. Juan 12: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La reacción de cada persona al mensaje de Jesús es un juicio. Si no ve nada extraordinario en él, ya está la condenación. La salvación vino al mundo y los hombres que hicieron. Juan vuelve a recordarnos: esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Por qué la gente no seguía a Jesús? Porque no era entendido. La explicación era filosóficamente y teológicamente muy complicada. Jesús dice: no, te alabo, Padre, porque el mensaje del Evangelio es tan sencillo que hasta los niños lo pueden entender. Entonces, ¿por qué no lo entienden los adultos? No venís a mí, dice Jesús, porque la luz, la justicia, el bien va a revelar que vosotros no queréis el bien, no queréis la justicia. Es decir, hay una barrera moral, hay una barrera que no venís a mí para que yo no revele quiénes sois vosotros, no revele cuál es vuestra maldad. Y como no estáis dispuestos a cambiar, rechazáis la luz, vivís en la oscuridad, y a la oscuridad la llamaréis luz. Al fin y al cabo, Satanás se disfraza como el ángel de luz, el ángel de la mentira, aquel que se opone a Dios. Ya los vemos en cómo es
Satanás cuando se encuentra con Jesús. Hay dos clases de juicio: el juicio que hacen los hombres y el juicio que hace Dios. ¿Qué hacemos cuando nosotros juzgamos a los seres humanos? Podéis encontrar al juez más justo de la tierra y podéis ir cualquiera de nosotros sometidos a un juicio. ¿Sabéis lo que os diría cualquier abogado aquí en la tierra? Mira, intenta establecer un mal acuerdo que un buen juicio, porque cualquier juez aquí en la tierra te va a juzgar injustamente. Nunca va a ver tu causa en su totalidad. Nunca va a juzgar tu causa con tu moralidad. Fíjate que tú vas a un psicólogo hoy. Tú vas a un psicólogo para que te ayude en tu vida. Y el psicólogo no va a decirte nada que no sea entender cuáles son tus criterios y tus valores, y te va a ayudar con tus valores a que superes la situación que tú tienes. Pero un psicólogo no establece el baremo de él para juzgar tu vida, sino que intenta entender cuál es tu valor para ayudarte. Si no, no te va a poder ayudar. Tú eres cristiano y tú vas a un psicólogo y le dices: yo amo a Dios, tengo una situación, pero hombre, usted como cristiano, pues mire, y va a utilizar la Biblia si es inteligente para ayudarte, y va a decirte cómo es. Un juez no. Un juez no tiene los valores espirituales si no es creyente. No te va a juzgar con una visión completa, te va a juzgar según sus criterios legales y morales, con lo cual es muy probable que no coincidan con los tuyos y tengas una mala sentencia, una sentencia desfavorable. Por eso los abogados de este mundo dicen: ojo, cuidad, intentad poneros de acuerdo antes de llevar a alguien a juicio, porque es muy posible que el juez sea injusto. Aquella viuda, ¿no?, que por pesada le hizo el juez justicia, pero no siempre va a ser así. Lo que nos dice la palabra de Dios es que a veces en la tierra estamos sometidos a juicios humanos que no tienen en cuenta cuál sea la totalidad de la realidad. Juzgan según la ley en ese momento, según lo superficial, según lo que expone la capacidad que tiene de oratoria el fiscal o el abogado que te defienda. Y Dios dice: si he de juzgar, el juicio de Dios es un juicio que tiene en cuenta toda tu realidad. No juzgo según los criterios humanos, sino sobre el total de los hechos, las circunstancias, y ese juicio pertenece solo a Dios. Porque Dios no solamente conoce los hechos, también conoce las intenciones. Es posible que tú no hayas asesinado a nadie, pero con la lengua hemos cometido homicidios. Es posible que no hayamos violado a nadie, pero a veces con el pensamiento hemos abusado de derechos de historia. Por eso el juicio de Dios es perfecto, porque lo hace con un conocimiento que solo Él tiene. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús demuestra en este hecho la gran tragedia de su pueblo. Un pueblo al que preparó durante siglos para que pudiera recibir al Mesías y reconocer la salvación en Él. Sin embargo, la gran tragedia es que aquel pueblo no lo reconoció. Toda la historia de Israel diseñada para que la conocieran, pero aquellos tenían una ley, unas tradiciones, una forma de conocer, una estructura mental, una historia de cómo tenían que ser los hechos. Y cuando el Dios mismo se muestra y se presenta, rompe con sus expectativas, con sus tradiciones, con sus pensamientos. A veces cuando nos acercamos a Dios en el siglo XXI, en el siglo XXII y en el XXIII, lo que nos han enseñado nuestras tradiciones, invalidamos lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando en ese momento. Nos enfrentamos, nos confrontamos, porque a veces es muy fácil decir: ¡ay, qué malos eran aquellos israelitas de aquel tiempo! Y nosotros hoy en día, si no nos predican lo que encaja en nuestra mente, nuestras tradiciones, nuestros pensamientos, no lo aceptamos. Por eso la gente dice: me voy a una iglesia o a otra que se ajusta a mis pensamientos. Señores, si las iglesias no predicamos a Cristo y predicamos nuestros pensamientos, ¿no estaremos invalidando la posibilidad de reconocer a Cristo tal y como es Él? ¿No estamos permitiendo que el Espíritu actualice cuál es nuestro conocimiento y lo invalidamos por nuestras tradiciones? Cristo está ausente
o está presente? Y con esto acabo. Cuando Dios está ausente, ahí está el Apocalipsis. Nos habla de la extinción de la luz. Jeremías dice, Dios dice que no le conocemos, somos hijos necios, que no tenemos nada, que somos hábiles para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Veo la tierra, no tiene forma ni vida, miro al cielo y todo es oscuridad. Cuando Dios no está en nuestras vidas iluminándola, todo es oscuridad. Pero cuando Dios está presente, tenemos una visión del Apocalipsis positiva. En la nueva era, en la nueva Jerusalén, dice el Apocalipsis, no hay necesidad ya de sol que proporcione luz, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El futuro para el pueblo de Dios es un futuro luminoso, de victoria, de luz. Dice el Apocalipsis 22, no habrá allí más noche, ni tienen necesidad de las lámparas, ni la luz del sol, porque Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Reina, princesa, príncipe, qué privilegio tenemos hoy día de ser cristianos. Amén. Qué privilegio tenemos de sabernos perdonados por la luz del Señor. Qué privilegio tenemos de que no tenemos nada mayor compromiso que el compromiso de seguir a Cristo. Pero ni más, pero tampoco menos. No nos relajemos, como dice la palabra de Dios, porque no vaya a ser que tengamos nombre de vivos y estemos muertos. No vaya a ser que en vez de estar despiertos, estemos dormidos. Por eso la palabra de Dios nos alienta a decirnos unos a los otros, hermanos, comprometámonos con seguir a Cristo hoy. Si el otro día os decía, tenemos el año 2022 para servir a Cristo, con nueva fuerza, nueva vitalidad. Nosotros cada primer día de la semana decimos, Señor, qué grande eres, que tu luz ilumina nuestra vida, que tu gracia, Señor, tu gracia es gratuita, que el recibo de la luz que tú nos mandas no tenemos, todos tenemos el precio para pagarlo, porque el precio ha sido tu sangre, tu vida, tu amor, y estamos felices de que nos hayas elegido hoy. Carmen no va a ser bautizada, lo hubiera referido a ella, será próximamente, pero ella, como tanta gente aquí en la tierra, tienen el privilegio de seguir los pasos que hemos seguido otros. Así que os deseo una semana de bendición en el Señor. Orad porque ella pueda también entregar su vida al Señor, como haya su deseo. Y hermanos míos, que Dios esté constantemente presente en vuestra vida en forma de una luz de justicia y de vida. Que Él los bendiga.